Joven, socio de Seico Asesores, nos va a resolver estas dudas y muchas más. Alberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por fin este primer plan de choque, de momento el nacional. Tenemos que decir que el otro plan, el que viene de Madrid, esos 140 millones de euros de ayudas directas también a otros sectores, ya ha sido firmado por el Gobierno de Aragón. Acabamos de conocer prácticamente Agencia Tributaria y Delegación del Gobierno y Gobierno Central. Está trabajándose en ello. En los próximos días conoceremos más noticias de esos 140 millones de euros. De momento nos quedamos con estos 50, que es el plan de choque de turismo, de hostelería y para la hostelería de Aragón. Lo primero que queríamos preguntarte son qué empresas van a poder acceder. Hemos escuchado al vicepresidente Arturo Aliaga, pero sectores turismo y hostelería fundamentalmente, ¿no? Eso es, parece que estas ayudas se basan para unos de los sectores que más dañados han sido económicamente por la pandemia que estamos sufriendo, y parece ser que nos estamos basando en establecimientos hosteleros y todo lo relacionado con el turismo. No sé cómo lo van a decretar, no sé si lo harán en base a los CNAE o lo harán por actividades, no lo sé. Habrá que esperar a la publicación del boletín para ver realmente cómo se catalogan estas actividades, pero en principio es para empresas de hostelería y empresas anexas al turismo. Hablamos, Alberto, de un tipo de empresas vinculadas a la hostelería, al turismo. ¿Qué condiciones tienen estas ayudas para los beneficiarios? Pues la primera condición es que tenemos una comparativa de 2020 contra 2019 que tiene que haber unas pérdidas como mínimo del 20%. A partir de ahí, si una empresa en el 2020 ha facturado con un 20% de diferencia sobre el 2019, ya entran en valor las siguientes casuísticas, que son las que decía Silvia, que no son pocas, y entonces en base a las pérdidas que hemos tenido podemos ir a unos tramos o a otros. Hablábamos antes de las ayudas estatales, de esos 140 millones de euros que llegarán en próximas semanas, muy breve espacio de tiempo. ¿Qué diferencia de condiciones hay de aquellas que se anunciaron y que son pues más importantes que las aragonesas en cantidad? El Gobierno Central tiene más capacidad económica que la aragonesa a estas. ¿Hay alguna diferencia de requisitos y de lo que se puede pagar? Hay dos muy importantes. La primera, las ayudas del Gobierno de Aragón nos marcan una diferencia de facturación del 20%, las ayudas del Real Decreto 5/2021 nos marcan una diferencia de facturación del 30%, ¿vale? Las estatales son un poquito más rígidas en cuanto a eso, se van al 30%. Y una diferencia súper importante y que todos los oyentes lo tienen que tener claro: las ayudas del Real Decreto 5/2021, las estatales, tienen carácter finalista. Tienes que presentar deudas de proveedores a acreedores, proveedores a los que les debes dinero, para cubrir esas deudas. Sin embargo, estas ayudas del Gobierno de Aragón, estos 50 millones de euros, no tienen carácter finalista y pueden servir para incentivar, para hacer inversiones, etcétera. Ponemos el foco en ese descenso, ¿no?, del 20% en la facturación respecto a 2019 como requisito para acceder a las ayudas aprobadas por el Gobierno de Aragón. ¿Qué ocurre con las empresas que iniciaron su actividad en 2020 y también han tenido pérdidas, empresas vinculadas a la hostelería, al turismo? En principio no tiene que cumplir ese requisito, obviamente. Una empresa que ha nacido en 2020 no puede tener ese requisito porque no tenemos con qué comparar, ya lo ha dicho también Aliaga en su intervención, y parece ser que hay una ayuda directa si ha habido pérdidas que pueden rondar los 3.000 euros, pero hay que ver muy bien el desarrollo del boletín, hay que ver cómo se desarrolla esta norma, porque si esos 3.000 euros van a ser directos para estas empresas, puede haber empresas que han tenido más pérdidas 2019 contra 2020 que no lleguen a esos 3.000 euros. Hay que esperar y ser muy cautelosos. Estamos hablando mucho de ayudas, se está hablando mucho de ayudas en general, las estatales, las del Gobierno de Aragón, estamos hablando de casi 200 millones de euros, pero insisto en lo que ha dicho Silvia, los requisitos son muy estrictos y tenemos que estar muy claros
si tenemos intención de solicitar estas ayudas porque hay que cumplir bastantes requisitos. Pues lo conoceremos en las próximas ediciones del Boletín Oficial de Aragón. Javier, bueno, ayudas importantes que pueden servir de salvavidas, pero claro, hay que fijar muy bien a quién van dirigidas, ¿verdad? Sí, está claro. Hablábamos que las del Gobierno de Aragón están más orientadas hacia turismo y hostelería. A mí siempre me gusta recordarlo a nuestros oyentes. Estamos hablando de 40.000 personas que de manera directa trabajan, un 8% de nuestro PIB, y por lo tanto muy importante. Esos matices a los que estaba haciendo referencia Alberto, yo creo que son muy relevantes y que tenían que, bueno, efectivamente hay que esperar a ver cuándo sale el Real Decreto, pero hay que aclararlos de manera muy significativa, porque esas pequeñas diferencias, como si tienen carácter finalista o no, pues hacen que podamos acceder o no, que aquellos negocios que no tengan, que vayan al día con que no tengan deudas y que vayan al día, pues no tendrían posibilidades de acogerse a las ayudas estatales y sí a las aragonesas. Por lo tanto, pues yo lo que espero es que esto se haga lo más rápido posible, que se explique lo más claro y lo más rápido posible, porque este verano va a ser muy difícil si no. Pues Alberto Joven, socio de Seico Asesores, gracias por estar aquí en el Diario Económico. Esperaremos a ver qué sale en el BOA, como siempre nos dices. Esperemos que en próximas fechas conozcamos más de ese decreto y lo comentaremos. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros.